Lección número 12 de Escatología. Clase número 12. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase de Escatología. Pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos asista con su esposo, el Espíritu Santo, y nos dé la gracia de la comprensión de esta clase. Estuvimos hablando la última clase de las postrimerías según el Catecismo de la Iglesia Católica. Muerte, juicio, infierno y gloria. Las 4 postrimerías del hombre al final de su vida, ¿no? Habíamos dicho también que algunos estudiosos hacen referencia en el purgatorio o sustituyen el juicio particular por el purgatorio, pero creo que no se puede. Tiene que hablarse de un tema independiente, el purgatorio, porque no podemos eliminar el juicio. El juicio particular es sine qua non, eso no cambia. Entonces hicimos una referencia a una breve definición sobre la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Ahorita vamos a continuar la reflexión sobre las postrimerías. En las postrimerías, continuando nuestra reflexión, también habíamos dicho que ante la dificultad de hablar de lo que vendrá después, ¿no? Lo aún no vivido, que es lo que sucederá después de nuestra muerte, nosotros tratamos de imaginar ese momento de las postrimerías que como el horizonte separa con una línea delgadita el fin, así como el horizonte separa el final de la tierra y se une con el cielo. Es una sensación de debilidad, de desconfianza, aunque no es esto el principal temor. Tampoco la verdadera tragedia no debe ser la pérdida de la conciencia, esa conciencia que camina hacia la inconsciencia, donde todo se desvanece. Ese es el principal temor del hombre, del ser humano. En el fondo no es un terror a disgregarse la apariencia. Al hombre no le preocupa que desaparezca su persona, su personalidad, sino más bien el principal meollo del fondo de la cosa es la pérdida de la identidad. Y la verdad es que nosotros como cristianos no podemos hablar de la pérdida de la identidad con la muerte. Seguimos siendo lo que somos. Después que nuestro ser se desliga de nuestra parte corporal. Ese es el gran temor, malograrse ese yo, de tanto esfuerzo toda la vida que al final quede en nada. Entonces, ¿cómo imaginarse no ser, el no ser? ¿Es acaso posible subjetivar que lo que es deje de serlo? Entonces, una cuestión de la conciencia es la gran pregunta que nos hacemos de una manera subjetiva. ¿Lo que somos deja de serlo? O peor aún, que quien es camine a dejarse de ser. Y en ese punto es prudente la pregunta también. ¿Habría de sentirse tal suerte de angustia en el caso, por ejemplo, de una amputación, la pérdida de una mano, de un pie? Y la respuesta sería no, porque la subsistencia continuaría. Seguimos existiendo aunque se nos quite un pie o una mano. Entonces es diferente la pregunta de la conciencia. Y es que lo que se teme al morir es la pérdida total y todo.
Únicamente es el hombre que se nos muere el cuerpo, sí, pero también ese soplo vital que unifica lo visible con lo intangible de la sustancia que anima la vida, tu yo, mi yo. Entonces, yo creo que el hombre, el ser humano, siente un temor al morir porque cree de que con la muerte se acaba todo, porque el mundo te ha envuelto en la no creencia en lo trascendente. Todo el mundo y todo el bienestar mundano que se te ofrece es totalmente inmanente, totalmente desligado de la trascendencia. Entonces nosotros tenemos que volver a la convicción cristiana, que nosotros seguimos existiendo, que creemos en la doctrina de que nuestra alma es inmortal. ¿De qué le sirve, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, de qué le sirve eh, todo aquello en lo que depositó todas sus ilusiones y acaba perdiendo su yo? El Evangelio lo presenta de otra manera, por supuesto, que lo veremos en un instante. Es posible que en ese instante decisivo, en el que se imponen la soledad, la desconfianza, dude, más en qué se apoyará para dar el paso obligatorio de percibirse para no ser. O sea, en el momento del desligamiento del ser al no ser, está hablando una filosofía atea definitivamente en esto. ¿Y qué compañía compartiría su éxodo? Yo no diría su éxodo, más bien yo diría su Pascua, porque somos cristianos. Porque en el sentido del éxodo, en esta reflexión, tiene el sentido del exilio. Y recuérdense que en el Antiguo Testamento el exilio era sacarte de tu tierra y de tus bienes y de tu familia y de todo lo que tú tienes y expulsarte hacia la miseria, la desgracia, la soledad, el abandono. Entonces no hay ninguna compañía en ese éxodo, en ese destierro. Mientras que nosotros no tenemos un destierro, nosotros damos un paso. Una Pascua es la nuestra. Se puede confiar en los demás, se puede confiar en uno mismo. Existe alguna suerte de esperanza más allá de la realidad que se vive en este mundo y en la frontera de ese trance, en ese paso de la muerte a la vida. Sí, tenemos que decirlo, porque no es de la vida a la muerte, porque el que habla, el mundo te dice, tenés que dar el paso de la vida a la muerte, como que dice, de tu existencia a tu desaparecer, que desaparece por completo. Entonces, máxima que teniendo en cuenta que el bagaje del positivismo y el nihilismo del mundo que nos ha envuelto la conciencia, que han configurado de una manera clásica del mundo la existencia humana, el positivismo, el nihilismo, o sea, son todos los criterios filosóficos mundanos, ¿no? El positivismo es lo que tenés, es lo que te garantiza, tenés lo que tenés, sos lo que valés. Y el nihilismo, por otro lado, que es el egoísmo, en la búsqueda del placer, del tener, del poseer, del disfrutar, del mimarte a uno mismo. Entonces son condicionamientos que te da el mundo para que al final de tu vida creas que después de esta vida ya no existe nada. ¿Cuál es la experiencia acumulada
para ese viaje definitivo? También es una gran pregunta que se hace el mundo. Entonces, el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, se refiere más bien de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde la vida eterna. Y perder la vida eterna significa perder la felicidad eterna, que es diferente también el criterio. El Evangelio te habla de que tú tienes que acumular tesoros, no aquí en la tierra, sino allá donde la polilla no se come tus tesoros, tus riquezas. Entonces, el comprender este Evangelio de San Mateo en aquello de qué le sirve a aquel que acumula si pierde la vida eterna, es totalmente distinta a la reflexión cristiana a la reflexión pagana, la reflexión mundana, como para no decir pagana, pues porque no hay referencia a un rechazo de Dios en esta reflexión filosófica. Sin embargo, en el fondo sí hay un rechazo de Dios, porque no hay ninguna esperanza de salvación, como decía Papa Benedicto XVI, no hay ninguna esperanza en el amor infinito de Dios, que es el que nos hace que demos nuestra Pascua, que demos el paso de esta vida a la vida eterna. ¿De qué le sirve? Dice este Evangelio. ¿De qué le sirve? Pues si acumulamos tesoros, sí nos va a servir para nuestro viaje. Muy bien. Decía un filósofo que cada ser se empeña por perdurar en él y que esta es su esencia, lo cual implica tiempo indefinido. Aquí podemos traducir indefinido por eternidad. Pues a fin de cuentas se viene para construir el que cada cual está llamado a ser. Nosotros traemos una misión y en la perspectiva que se interpone entre la tierra y el cielo, se perfila el abatimiento y la confianza del ser humano, pues. Si en su vida nunca ha edificado o ha construido o ha hecho crecer esa semilla de la fe cristiana. Porque el mundo no es cristiano. Ustedes ya saben que el mundo es pagano. Los cristianos solo somos lo que debemos de tener y ser luz para el mundo, tener esa convicción de esa perspectiva que existe en nuestra esperanza de pasar de este mundo, de esta tierra al cielo. Entonces, el hombre, el ser humano, se abate en ese trance, digámoslo así, de pasar de la tierra al cielo. ¿Por qué? Porque como ellos no entienden y no creen en el cielo, entonces se forma ahí en el fondo de la conciencia un abatimiento y una no confianza, porque no creen. Si ha caído en la cuenta, nosotros que estamos reflexionando en esto, hemos caído en la cuenta de la enorme sensación de orfandad y desnudez que tiene el mundo en este momento. El mundo es huérfano porque no tiene a Dios por padre, ni tiene a la iglesia por madre, como decía San Agustín. Encuéntrase encomendado a sí mismo esa persona y es una sensación que jamás habrá de experimentar antes. Ese que se siente solo nunca experimentará otro tipo de sensación, porque al final de cuentas están buscando ese eslabón perdido, esas grandes preguntas que se hace el ser humano: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Eso lo hunde al ser humano porque no encuentra respuesta en la orfandad
y en la desnudez de su misma esencia. Por eso el hombre busca su eslabón perdido, les decía yo, en el animal. Porque no entienden de que la creación o la teología del creacionismo es la que nos da la convicción a nosotros que fuimos creados directamente por la mano de Dios. Desconectado, consumida las últimas pizcas de oxígeno, su seso se contrae hasta convertirse en un puntito diminuto que cada vez se achica más, va desapareciendo. De la muerte clínica a la muerte cerebral. Ese es el enfermo, digámoslo así, imaginémoslo. Tenemos que tener una gran imaginación para reflexionar en la muerte, ¿vieron? Entonces, imaginémonos en el que ha sido desconectado. Consume sus últimas pizcas de oxígeno, porque está conectado a una cámara de oxígeno y otro tipo de tuberías que te ponen en la cama del enfermo. Su cerebro, aquí dice su seso, el seso de la cabeza, pues el cerebro se contrae hasta convertirse en un puntito diminuto que cada vez se hace más chiquito. O sea, el cerebro se va contrayendo porque no tiene oxígeno. Estamos hablando de la muerte clínica, el paso de la muerte clínica a la muerte cerebral, cuando la persona ha sido desconectada. Se extingue toda percepción. En una dimensión inexplicable percibe el fragor que instintivamente relaciona con la inmensidad. O sea, incluso el incrédulo en el momento de la muerte clínica, a su muerte cerebral, él percibe la presencia de la inmensidad, de lo que trasciende a lo carnal. Al fondo se vislumbra algo que se le antoja un infinito mar al que van a parar las gotas que fueron mortales, y entonces nos sabremos una de ellas, ¿verdad? Nosotros nos sentiremos una gota en el infinito mar. Es un lugar sin tiempo, sin espacio. Ahí mismo el alma, la persona, diría yo, se percata qué es lo que eligió ser. Ya no hay plazo para rectificación. En el momento de la muerte, en el momento de la primera postrimería, ya no hay plazo. Ya no puedes rectificar. Cuando se va muriendo el cerebro, te vas dando cuenta, no sé si les dije la vez pasada, la experiencia que tienen muchas personas que cuentan que murieron y que han regresado de la muerte, que se sienten como flotando y miran su cuerpo abajo en la cama. Hubo otros que te relatan que iban caminando sobre un túnel que en el fondo se miraba una pequeña luz, en el fondo del túnel. Otros que vislumbran que son como una gotita que se va a empezar a fundir en la inmensidad de la eternidad. Es un lugar sin tiempo ese momento. El tiempo en ese momento se acaba para nosotros. Seguimos conscientes, porque la conciencia no se pierde. Seguimos sabiendo que existimos, pero sin cuerpo humano. Seguimos existiendo sin un cuerpo material, pero seguimos existiendo. Entonces ahí mismo nos percatamos en ese momento qué es lo que elegimos ser. Porque lo que vale para el ser humano es la eternidad, no el tiempo. Y nosotros hemos recibido la vocación de Dios a la existencia. Dios nos ha mandado a existir para buscar a Dios.
para ser una opción por Dios o una opción sin Dios. Entonces, en el momento de la muerte corporal y cerebral, ahí nosotros nos daremos cuenta qué es lo que elegimos. Y en ese momento ya no hay rectificación. Si elegiste bien, dichoso tú. Si elegiste mal, va a ser una de las dos eh, padecimientos en el infierno. Hay dos penas que se pagan en el infierno. La pena de sentido y la pena corporal, digámoslo así. Después eso, cuando hablemos de la condenación, vamos a explicar esas dos condiciones de los condenados. Hay dos penas que se sufren en el infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte ya no hay tiempo para rectificar. Ahí quedaste. Encerrado en su yo, la persona siente el peso de la responsabilidad de lo que fue o de lo que pudo ser y no fue. Y a su vez, de sentir el peso de la responsabilidad de cómo transcurrió su vida, a su vez, si escogió mal, va a sentir ansia de liberación. Quien, sostenido por Cronos, trató de negar otra posibilidad que la simple percepción humana que pudiera ser confirmada en su razón, y se inclinó hacia la otra incertidumbre de la incredulidad, y ahora en la muerte atina que fuera de la materialidad y del tiempo, sí existe otra forma de existencia. Existe otra forma de existir. Y es el ser implica en nosotros la aceptación. Porque en ese momento de la muerte ya fue definida nuestra vida. Y no por Dios, sino que nosotros mismos hemos definido nuestra vida para gloria eterna o para condenación eterna. No queda más que aceptar la pena de daño y la pena de sentido a los condenados, y el gozo y la felicidad eterna para los que se salvaron. Una claridad, miren ustedes, estamos hablando en el momento de nuestra muerte. En nuestra mente se nos da una claridad cegadora que inunda aquel lugar en el que nos encontramos en ese momento de la muerte. Es una claridad que nos inunda en ese lugar que nos encontremos. Entonces, al contraste, percibe el vacío y las miserias que lleva consigo el que actuó mal. Desea quedarse, pero su propia coherencia le hace constatar que el peso de su carga es excesivo para el condenado. No siento posible ocultarse de la luz. No podemos ocultarnos de la luz, ni tampoco podemos ocultarnos de nosotros mismos. Pena de daño, pena de sentido. El condenado dice en la pena de daño: maldito de mí, tuve la oportunidad, no hice caso, maldito de mí, maldito de mí. Entonces, eso significa que el condenado se está dando cuenta del gran error que cometió y es el peor error de toda su eternidad, porque él ya no se puede ocultar ni a Dios ni a sí mismo. No es una ley externa la que lo acusa, sino una balanza interna infinitamente más sensible que la de las normas y de los preceptos de nuestra fe.
Hay una infinita congoja, se llama la pena de daño. Me hice daño, maldito de mí, maldito de mí, maldito el que me condujo al pecado, maldito mi padre que me condujo al pecado, maldita mi madre que nunca me enseñó. Entonces eso se llama la pena de daño. Y como les digo, no es Dios el que manda la sentencia, Él solamente la emite la sentencia, pero uno mismo es el que se sentencia por su vida, cómo la llevó. Entonces, repito, no es una ley externa la que lo juzga, la que lo acusa, sino es la misma balanza interna que está en nosotros mismos, que es infinitamente más sensible que todas las leyes y los preceptos cristianos. Es una infinita congoja, dice el texto. El juicio o examen final, léanse muchachos, capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, léanlo porque eso nos va a dar normas para portarnos bien. Entonces, capítulo 25 de San Mateo, el juicio o examen final de los tiempos nos ha sido presentado de manera solemne. Basta que contemplemos en los cuadros que están en la Capilla Sixtina, por ejemplo, esos frescos de Miguel Ángel, o el impresionante Requiem verdiano de Verdi, es una obra musical compuesto para las honras fúnebres, cuando se invoca al juez y el juez está airado, al que sin duda ha influido la teología de la condenación. ¿Por qué razón? Porque el juez emite solamente lo que uno elige ser en su vida. Surge una pregunta: ¿cómo armonizar la misericordia y la justicia divina? Porque, claro, es fácil, al final de cuentas, clamar por la justicia divina. Señor, perdóname, que tu misericordia me perdone los pecados, pero en ese momento de la muerte, como les repito, ahí termina toda oportunidad de cambiar. Ahí uno ya no cambia. El que odió a Dios va a seguirlo odiando eternamente. Entonces, para nosotros los cristianos, porque para el pagano esto no le valerá a la hora de la muerte, el pagano no se hará esa pregunta porque no le interesa, sino que para nosotros los cristianos, ¿cómo armonizamos ahorita que tenemos la oportunidad, ahorita que estamos vivos y es el tiempo de la misericordia? ¿Cómo armonizamos misericordia y justicia divina? Si nos inclinamos por la conmiseración, habrá que sacrificarse a la justicia. ¿Qué quiere decir la palabra conmiseración? Que uno se tiene lástima a sí mismo y eso no vale para Dios. Pobrecito de mí, nadie me ayudó. Y todavía existe la conmiseración en los cristianos que estamos vivos. No solo en los muertos, sino todavía existe. Solo a mí me pasa, nadie me ayuda, solo yo no encuentro trabajo, solo a mí me tratan mal. Eso se llama conmiseración, tenerse como un miserable uno mismo, como un desgraciado, que nadie te mira y mucho menos pensar de que Dios te ama, pues. Entonces, y si ponemos la atención en la imparcialidad, habrá de ser a toda costa de la misericordia a la que nos agarremos. Cuando nos demos cuenta que Dios es misericordioso, entonces ahí clamaremos autocompasión. Señor, perdóname,
nadie me enseñó, yo fui un desgraciado. Como dijo el rico Epulón, ¿verdad? El rico Epulón le dijo a Abraham, Padre Abraham, que me traiga una gotita de agua, que me consuele. Eso significa que venga a consolarme aquel que yo nunca consolé, al pobre Lázaro. Entonces, eso significa ser conmiserable con uno mismo. Y si nosotros somos fariseos, como los fariseos, ¿se acuerdan la oración del fariseo y el publicano? El fariseo decía en su oración, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está allí, yo pago mis impuestos, yo no cometo pecado, yo soy buena gente, yo he cumplido toda la ley. ¿Qué es lo que está diciendo ese publicano? Ese fariseo, perdón. ¿Qué está diciendo ese fariseo? Ese fariseo le está diciendo a Dios, mira Dios, yo pago todo, cumplo la ley, así que no te debo nada. Eso es la oración del miserable fariseo. Mientras que la oración del publicano fue, Señor, ten misericordia, soy pecador, perdóname. Entonces, nosotros en ese momento de la muerte, si cualquiera de las dos tretas intentamos utilizar, vamos a salir mal. Porque nos trataremos con una conmiseración hacia nosotros mismos, eh, diciéndole a Dios que no sea justo, sino que sea misericordioso. Pero acuérdense que Dios es justo y es imparcial, es insobornable. Entonces, si nosotros vemos lo insobornable que es Dios, entonces sacrificamos la misericordia, como le pasa a los fariseos. Yo no necesito nada de ti, Señor, porque yo he cumplido y yo no te debo nada. Es triste la actitud de los fariseos. Entonces, es concebible ser a la vez en grado sumo, misericordioso y justo. En algún momento una de las dos cosas habrá que ceder en aras de la otra. Y ambas se relacionan en la acogida plena o en el rechazo total, o al premio o al castigo. Veámoslo desde otro ángulo. Si yo como cristiano soy misericordioso, cedo a la justicia. Es lo que le pasó al siervo malo cuando lo llevaron ante el rey para cobrarle toda la deuda, le debía muchos millones, y le dice él, Señor, perdóname que yo te voy a pagar, dame tiempo. Entonces el rey dice, bueno, pues te voy a perdonar. ¿Qué pasó ahí? En el rey estaba en juego las dos palabras, la misericordia y la justicia. Si el rey hubiera sido justo, lo echa en la cárcel. Pero el rey no fue justo, renunció a la justicia y se hizo misericordioso. Entonces, este siervo malo actuó al revés. Porque cuando se encontró a su compañero que le debía unos cuantos pesos, dice que lo ahorcaba. El Evangelio dice, lo ahorcaba diciéndole, págame lo que le debes. Y aquel le decía, perdóname, dame un chance, te lo voy a pagar, dame tiempito. Pero aquel no lo perdonó. Lo echó en la cárcel. Entonces, ¿qué pasó con este? Este aplicó la justicia y renunció a la misericordia, que fue tratado con misericordia. Por eso el rey lo manda a traer y le dice, siervo malo, yo fui misericordioso con vos, vos tenías que haber sido misericordioso. Nos pasa también a nosotros en el momento de la confesión. En la confesión sacramental, nosotros nos presentamos ante el tribunal de Dios y confesamos y reconocemos nuestros pecados ante ese juez justo que es Jesucristo. Pero entonces,
como Jesucristo ve nuestro arrepentimiento, Él cede a la justicia y se muestra totalmente misericordioso. Como quien dice, ok, vos cometiste estos pecados, son graves, pero la justicia dice que tenés que pagar cárcel, pero yo te lo perdono. Y el sacerdote, en el nombre de Jesucristo y la iglesia, te absolvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la aplicación de cómo armonizar la misericordia y la justicia divina en nuestro actuar. Por eso yo insistiré siempre, lean capítulo 25 de San Mateo. En aquel día, dice el Señor, mandará a sus ángeles y separará a los buenos de los malos, así como el pastor, dice, separa a las ovejas de los machos cabríos. Entonces, ahí será en el momento del tribunal divino el momento de la decisión definitiva, la acogida plena o el rechazo total. ¿Vas al premio eterno o vas al castigo eterno? Es un momento inimaginable, hermanos, el momento de la muerte, la primera postrimería del hombre, la muerte. Es inimaginable ese momento y es un momento de indefección. Entonces, nadie te va a defender. Indefensión. No vas a tener defensa de nadie si actuaste mal. Si actuaste bien, te van a defender toditos los ángeles y los santos. No lo dudes. Pero si actuaste mal, nadie te defenderá. Y esto es un contraste desgarrador. A este punto nos inunda todo este mar de realidad en nuestra conciencia. Su espíritu, el alma, su yo definitivo del hombre. Y aquellas palabras se deslizan para su asombro. ¿Cuáles son esas palabras? Has de elegir entre lo que eres y lo que estás llamado a ser. Ser en el ser, integrándose la nada en el todo y el no ser. Entonces, la nada y el todo. Porque nosotros somos, por esencia, nada, porque dice el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él si lo hiciste poco menos que los ángeles? Como que dice, nosotros no valemos nada, lo que valen son los ángeles. Sin embargo, dice el Salmo, lo llenaste de gloria y de majestad. Entonces, en ese momento de la muerte y del juicio, ese yo definitivo escuchará esas palabras, ¿verdad? Únete tu nada al todo, únete al ser tu no ser. No sé si me entienden, porque recuerden las palabras que le dijo Dios a Moisés. ¿Cómo te llamas? Le dice Dios, yo soy el que soy. Es el ser por esencia misma. Y nosotros somos el no ser. Nosotros somos contingentes porque el único que existe es Dios. Entonces, toda nuestra existencia es gracias a Él. Entonces, nuestro no ser se une al todo, al ser verdaderamente por esencia. El Dios que es y que será. Y que no tiene principio y que no tuvo fin. Es el único motor inmóvil que mueve todas las cosas, dice Santo Tomás de Aquino. Y este no ser nuestro implica quedar atrapado para siempre
en el más absoluto, completo y consciente desamparo si actuamos mal. Entonces, nuestro no ser tiene que actuar para llegar a ser un todo con el que es todo, Dios mismo. Si no, quedaremos atrapados para siempre en, en el total desamparo. Y se imaginan ustedes los condenados del infierno que no tienen amparo de nadie. Nadie los defiende, nadie los protege. Esa es la pena de sentido en el infierno. Que nadie te va a proteger y que todos los demonios te van a atacar y te van a golpear. Este es un lenguaje, como les dijera yo, de comparación, porque son cuerpos no humanos, ¿no? Son almas espirituales, los condenados también, como los demonios, son almas espirituales que ahí no cabe pues el golpe y la patada, pues, sino que será otro tipo de tortura, no me imagino cuál, de la cual nadie te va a defender. Y de eso los condenados están conscientes, de que ahí no va a tener ningún defensor como lo tuvimos aquí en la tierra. Dice Jesús a los discípulos, les voy a mandar otro paráclito. ¿Saben qué quiere decir eso? La Biblia misma lo explica. Les voy a mandar otro defensor. ¿Por qué dice otro? Porque Él, Jesucristo, es el primer defensor nuestro. Cuando nosotros lleguemos, nuestras manos limpias, sin mancha de pecado, pues nuestras manos limpias, Él va a decir, Padre, porque el Padre va a decir, bueno, este tiene tantos, tales y tales pecados que no lo ha terminado de purificar y que no lo confesó nunca. Entonces Jesucristo va a salir en nuestra defensa y nos va a decir, no Padre, Él oró, la Virgen Santísima, Él rezó por mí, rezaba todos los días, perdonarlo. Ahí tenemos esa asistencia, mientras que en el infierno los condenados no van a tener ninguna protección de nadie. Están en el total desamparo. En lo que en ese momento es el total desamparo. Es en lo que cimentó durante toda su vida. O sea, eso es lo que construyó. Construyó el odio, la venganza, la maldad, la malicia, el pecado, la abominación, la blasfemia. Eso es lo que es la persona. Eternamente quedará así marcado. ¿Por qué? Porque es lo que cimentó en su vida. No aceptarse equivale a admitir como último decisivo destino esa nada que se llama la muerte. Y estamos hablando de la segunda muerte. Acuérdense que el Evangelio habla de dos muertes de la persona. Habla de la muerte corporal y también habla de la muerte espiritual. La muerte corporal ciertamente todos la vamos a experimentar por consecuencia del pecado original, pero la segunda muerte es la condenación eterna. Y tendrán la segunda muerte solamente los condenados porque nunca aceptaron pues la verdadera vida que nunca construyeron en esta vida terrena, si valga la repetición. Entonces, en ese momento el condenado experimentará la verdadera muerte, porque ahí muere para él todo, muere Dios, muere él mismo, muere toda amistad, porque en el infierno ya no hay amistad. ¿Usted cree que los demonios vienen y atacan al ser humano porque andan ellos unidos y amándose entre ellos mismos y queriendo hacernos daño?
ellos andan haciéndonos daño, andan unidos, pero entre ellos mismos también se andan odiando. El demonio odia a todos los condenados, a todos sus ángeles condenados. Todos los demonios se odian a sí mismos. Entonces es la misma consecuencia pues de su actuar en el momento del tiempo de la misericordia que Dios nos regala. Recuerden que en escatología, los últimos tiempos, que es la postrimería, ya las estamos viviendo con Cristo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempo de la misericordia. Entonces, ser vivo en ese sentido para que después del juicio sobrevivamos y salgamos victoriosos hacia la gloria eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.